Hoy seguimos descubriendo que la ciencia no solamente se encuentra en laboratorios secretos y en películas, sino que se encuentran en proyectos que salvan vidas, protegen el medio ambiente o transforman empresas. Esto es Nostra Ciencia Talks, el videopodcast donde hablamos de ciencia, pero de la nuestra. Yo soy Irene González, divulgadora farmacéutica con @boticonsejos, y hoy os vamos a sorprender otra vez. Si te digo algo como Proyecto Water Lady, ¿qué te sugiere? No tengo ni idea. Water Lady. Sí. Algún producto cosmético quizás. Pues más de lo mismo, algo con agua, water. No os habéis acercado mucho. Para el que no lo sepa, agarrad bien el móvil porque os lo vamos a contar. La primera parada la tenemos con Francisco Javier Esclapés. Él es coordinador de la Unidad Mixta de Investigación en Diseño y Fabricación Biomédica de la Universidad de Alicante e Isabial. Javier, tú estás detrás de algo que parece realmente como muy del futuro, pero es una realidad, es un simulador 3D que se pueden realizar simulaciones de operaciones de cerebros un poco para entrenar exactamente cómo funciona. Es un simulador completo, tiene acceso radial y tiene acceso femoral y permite llegar a la parte más compleja del cuerpo, que es la parte cerebral, a la parte del polígono de Willis, en donde en ocasiones tenemos aneurismas, que son como unas bambollitas que aparecen en ciertas arterias del cerebro. Esta biorréplica, sacada de imagen médica del propio paciente, lo que permite son dos cosas. Una, formar a los residentes, cuando llegan los médicos residentes a un servicio de neuroradiología intervencionista, le permite tener un simulador lo más real posible del cuerpo humano para poder hacer la práctica quirúrgica que le corresponde, que es o extender un stent o meter coils o meter los dispositivos intrasaculares correspondientes para poder abordar esta problemática y dar un tratamiento óptimo al paciente. Eso es como el objetivo 1. Y luego hay un segundo objetivo, que es el de la planificación quirúrgica. Es decir, con este simulador podemos, a partir de la imagen médica de un paciente concreto, imprimir las arterias del propio paciente con el aneurisma en concreto y que el equipo médico, ya no solamente el residente, sino el jefe de quirófano, practiquen previamente a hacerlo con el paciente, practiquen con la problemática concreta. Se hace para casos complejos y para aneurismas complejos y permite, sobre todo, planificar y marcar una estrategia antes de entrar o antes de que el paciente esté en el quirófano. Y eso tiene muchísimas ventajas, principalmente optimiza tiempos luego en quirófano, reduce costes. Y cuéntame, ¿cómo se os ha ocurrido o cómo habéis llegado a construir algo así, que realmente es tan útil para el día a día, un poco a nivel hospitalario? Pues todo surge de una problemática clínica. Tenemos un laboratorio en el Hospital de Alicante y ese laboratorio dentro del propio hospital nos permite interactuar de primera mano con el equipo clínico. En este caso, en colaboración con el equipo del doctor Gallego, que es coautor de este invento. Bueno, pues lo que hacemos es primero recoger la problemática en sí. Vimos que utilizaban para practicar, que era algo que asombraba verlo, y a partir de ahí pues, se empezó a pensar en hacer un simulador pues, 3D utilizando las tecnologías que ya se están utilizando en otros proyectos, ¿no? Y todo se basa en eso, en la relación tan estrecha con la parte clínica. Entonces, en este caso en neuroradiología, pero hay otros proyectos con traumatología, con endoscopia, con cardio, entonces cada uno va aportando su problemática. Y nosotros desde el diseño, a través del producto, vamos creando soluciones innovadoras a esas problemáticas que van surgiendo. Y Javier, ¿quién está utilizando exactamente la tecnología? ¿Solamente los cirujanos que van a entrar al quirófano o lo utilizan también estudiantes? Lo utilizan para formación, lo utilizan estudiantes de medicina, residentes de neuroradiología intervencionista y también los cirujanos.
O sea que es mucho más amplio realmente, no es exclusivamente para el tema de la operación. Y luego también es verdad que ha dado pie a que estamos haciendo simuladores no solamente para neuroradiología, sino que estamos haciendo simuladores vasculares para endoscopia, para otras especialidades. Y ahora bien, vamos a otros menesteres. ¿Cómo se consigue fabricar este tipo de productos? Pues gracias a la fabricación aditiva o impresión 3D. Se pueden utilizar los dos términos. En este caso hemos utilizado dos tecnologías de impresión 3D, que es la estereolitografía para hacer toda la parte de las arterias. Nos permite hacer unas arterias navegables, o sea, están todas huecas, y permiten que se pueda introducir el catéter y permiten hacer luces interiores ínfimas, de 0,5 milímetros aproximadamente. Otra cosa importante es el postprocesado, porque parte de la patente que hemos registrado es cómo postprocesar estas piezas para que tengan esas luces interiores tan pequeñas con este tipo de material. Entonces, bueno, pues ahí está el trabajo de investigación también relacionado con la fabricación aditiva. ¿Y simula también esa flexibilidad que tienen las arterias? Sí, podemos utilizar diferentes tipos de resinas. Algunas son rígidas como esta y esta de aquí es flexible. Esta es de quita y pon, que eso no lo he comentado antes, pero esta permite que una vez que tiene los coils o tiene los stents, pues lo quitemos y podemos poner otro. Esto es el cartucho, por decirlo de alguna manera, sí. Y todo lo demás se mantiene. ¿Y esta tecnología me puedes contar para otros proyectos sociales que estéis utilizándola? La tecnología de impresión 3D permite también hacer productos que no están en el mercado. Por ejemplo, para personas con diversidad funcional hay carencia de productos de apoyo que no se encuentran en ortopedias o ese nicho de mercado. También lo estamos cubriendo a través de un proyecto que se llama Artefactos, que es una asociación universitaria en el que estamos desarrollando productos de apoyo para personas con diversidad funcional. Este es un ejemplo que es una flauta, es el proyecto más conocido que tenemos. Es una flauta que se toca con una sola mano, porque es para personas que tienen una amputación o hemiparesia. Entonces le ponemos el nombre y lo fabricamos y personalizamos y se lo mandamos y permite fomenta la inclusión en la escuela, tiene muchísimas ventajas. Tú perteneces a Biofat, pero ¿nos puedes contar un poquito en qué consiste esto? Pues es una unidad mixta de investigación en diseño y fabricación biomédica constituida entre dos instituciones, entre la Universidad de Alicante e Isabial. Y nos permite compartir equipamiento, compartir personal, compartir laboratorios. Esa unidad mixta compuesta de médicos, de ingenieros, de técnicos, pues permite fomentar ese equipo multidisciplinar del que hablábamos anteriormente. Y ya para terminar, Javier, ¿nos podrías contar cómo es el día a día en un laboratorio como este? Bueno, pues el día a día pues, está lleno de cantidad de proyectos y de burocracia también, pero bueno, lo más divertido y lo que más nos gusta en realidad a los que estamos implicados en todo esto es la parte creativa, la de poder pensar y crear diseños que solucionan necesidades y problemáticas actuales, pero pensando en crear soluciones innovadoras de futuro. Técnicos, investigadores, alumnos, cirujanos, todos cuando nos ponemos a trabajar bajo una misma problemática, creamos y solucionamos o creamos soluciones muy interesantes y que tienen una aplicación muy clara y beneficiosa para la sociedad. Del laboratorio al campo, porque la ciencia también podemos encontrarla en las montañas, en las ovejas o en cómo gestionamos la tierra. Ahora va a informarnos José Antonio Sánchez Zapata, catedrático de Ecología, especializado en adaptación al clima, sostenibilidad y desarrollo tecnológico en sistemas agroganaderos extensivos. José Antonio, tú eres experto en ecología. Quizás es algo tan antiguo como lo que conocemos como la ganadería. ¿Qué relación hay entre la biodiversidad y nuestros sistemas agroganaderos? Muy íntima. De hecho, la mayor parte de los ecosistemas del planeta, una parte muy importante, son sistemas que utilizamos los humanos como
como sistemas de producción de ganado en extensivo. Y muchos de estos sistemas además mantienen una elevada biodiversidad. Algunas de las especies que a mí más me han llamado la atención y con las que más he trabajado, más me interesan, como pueden ser los carroñeros, los buitres, los grandes depredadores, los lobos, muchos de ellos están asociados a sistemas agroganaderos, de forma que estudiar la biodiversidad y el funcionamiento de estos sistemas te da una visión bastante más global. Vamos, que si cuidamos de las ovejas van a cuidar de nosotros. Sí, de alguna manera sí. Es decir, si hay un uso sostenible, ¿no?, de los pastos, ese uso sostenible tiene efectos importantes sobre los servicios que presta la naturaleza, servicios de aprovisionamiento, de regulación, que permiten la coexistencia tanto de la fauna como de los seres humanos en sistemas bastante sostenibles. Y cuéntame, ¿cómo entra la tecnología aquí? Porque yo pensaba que esto estaba más relacionado con los pastores y menos con satélites. Bueno, la verdad es que la tecnología nos ayuda a ver un poquillo más allá. Nosotros utilizamos herramientas tecnológicas para conocer el movimiento del ganado. Hay tecnologías antiguas que ya usaban los pastores, que eran los cencerros, era una forma de saber, tecnología un poco primitiva. Nosotros ahora disponemos de tecnologías muy finas para conocer el movimiento y con la información de satélite, las imágenes multiespectrales, podemos analizar de una forma muy fina, por ejemplo, el estado de producción de los pastos, la biomasa de la vegetación, la cobertura, de forma que podemos relacionar a escalas muy grandes, pero también muy pequeñas, qué efecto tiene ese pastoreo, si es sostenible, si es capaz de mantener la producción a lo largo del tiempo. En fin, es una interacción como bastante interesante. Las nuevas tecnologías dan herramientas muy útiles para entender cómo funciona nuestro paisaje. Vamos, ¿como ponerle wifi a unas ovejas? Pues sí, es una cosa un poco así. Nosotros tenemos convenios con muchos ganaderos de distintos sitios de España, particularmente trabajamos mucho en la Sierra de Segura, pero también en otros lugares. ¿Y qué impacto tiene esto para el ganadero y para la persona de la calle, la persona de a pie? ¿Qué le podría esto beneficiar? Bueno, para los ganaderos tiene un impacto ya importante. De hecho, cada vez más utilizan estas herramientas porque, claro, al tener información, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en sistemas extensivos y pues hasta hace poco, claro, para saber dónde tiene el baño tenían que levantarse muy temprano, ir a buscarlo, y eso ahora lo ven en el móvil, saben en tiempo real. Es como el coche, lo tienen localizado, ¿no? Entonces, eso lógicamente le supone una importante comodidad y tranquilidad. Algo que es importante, sobre todo en el medio rural, ¿no? Sí. En el que pues, cualquier herramienta que haga a la gente que trabaja ahí la vida más sencilla es muy relevante, ¿no? Y luego además también el conocer esa información a nosotros nos permite mejorar las aplicaciones, por ejemplo de telefonía, pues ellos reciben en el móvil, tienen la localización. Y nosotros también lo que estamos intentando es mejorar esas aplicaciones para tomar decisiones sobre dónde es mejor que vayan a pastar o si en algún sitio habría que reducir la intensidad o aumentarla para que el efecto sobre los pastos sea el más positivo, ¿no? Y bueno, y eso al final pues redunda un poco en todos nosotros, porque de alguna manera la producción en extensivo es una producción de mucha calidad. Y si queremos seguir los propios consumidores disfrutando de ese tipo de recursos, de ese tipo de alimentos, pues nos interesa que los ganaderos pues vivan mejor. Has hablado un poco del medio rural y la importancia que tiene trabajar o facilitar esa actividad en todo este ambiente rural. Pero ¿crees que este tipo de proyectos permiten mantener esas tradiciones que se tienen dentro de también esos ámbitos rurales, que suelen ser gente con una tradición mayor a todo lo que hacen? Pues hombre, yo creo que sí, por lo menos pretendemos que así sea, ¿no? Nosotros, quizás el proyecto más emblemático dentro de los que tenemos actualmente, está relacionado con los sistemas transhumantes. El ganado transhumante lo que hace es aprovechar algo que ahora sería muy importante, ¿no? En un contexto de cambio climático, que es aprovechar los recursos
diferenciales que hay entre las zonas de alta montaña y las zonas de valle. En concreto, lo que hacen los ganaderos es desplazar los rebaños en verano a zonas más frescas, donde los animales están menos estresados, donde tienen mayor disponibilidad de pasto, y en invierno, que esas zonas son más duras y también la productividad es menor, lo que hacen es desplazar los rebaños, ¿no? Entonces, estas herramientas permiten evaluar esa sostenibilidad de un sistema que está como muy adaptado al clima, al cambio climático, y incluso nos sirven, por ejemplo, para delimitar también bien pues, las estrategias óptimas de las veredas, de los caminos que todavía utilizan algunos de estos transhumantes. Es una actividad ancestral y todavía sigue quedando en algunos lugares de España y particularmente en la Sierra de Segura, que es donde más trabajamos nosotros ahora con ellos, pues mantienen un sistema de producción ganadera que es milenario, ¿no? Y ahora pues combinando ese conocimiento de miles de años con herramientas más actuales, más novedosas. Y José Antonio, cuéntame, porque no sé si siempre has querido dedicarte a esto, si cuando eras pequeño lo habías planteado, porque no sé yo si un niño de 7 u 8 años se ve con ovejas y satélites en el futuro. No, yo cuando era pequeño, han pasado ya muchos años y no pensaba ni en satélites ni en GPS. A mí lo que me gustaba mucho era la naturaleza, desde muy chico, de salir al campo. Yo soy de un pueblo de la Comunidad Valenciana, de Orihuela, y me encantaba salir a ver las águilas. Creo que muchos de mi generación estuvimos muy influenciados por los programas de Félix Rodríguez de la Fuente. Sí. Pero bueno, esa precisamente relación con los animales me llevó a ir ampliando mi área de campeo, y de las águilas de la sierra pues pasé a quedarme fascinado pues iba a la Sierra de Cazorla o a Sierra Morena y veía los buitres, y empecé a trabajar mucho con carroñeros, y realmente a los primeros organismos que les pusimos emisores GPS eran los buitres, ¿no? Y pasamos de monitorizar los movimientos de los buitres a gran escala, que son impresionantes, miles de kilómetros cuadrados, a monitorear también el movimiento de su comida, que son los herbívoros, ¿no? Y realmente pues, una cosa nos lleva a la otra, y como viven en sistemas en los que están muy entrelazados, pues con los años lo que hemos conseguido es tener casi un laboratorio en la naturaleza en el que trabajamos con los consumidores, trabajamos con los herbívoros, es decir, con los ungulados y con los buitres, pero trabajamos también con las plantas, con el suelo. O sea que casi de las águilas llegamos a las ovejas. ¿Cómo le dirías a una persona joven que está empezando a estudiar y que no lo tiene claro que la idea de juntar esta parte más tecnológica con la naturaleza podría ser una gran opción científica? Bueno, yo le animaría, porque a mí particularmente de alguna manera cubre digamos, las dos curiosidades y aspiraciones científicas que tengo. Una es el campo, o sea, me permite salir con frecuencia a la montaña, compartir, ¿no? con los ganaderos, los paisajes, y luego también te permite, y sobre todo a la gente joven, pues empezar a manejarte con todo este abanico, ¿no? de herramientas tecnológicas que nos sirven también para aproximarnos de otra manera a la naturaleza, ¿no? Digamos que es bastante apasionante, vamos. Me encanta y luego creo que también cumple una función importante, ¿no? para la sociedad, ¿no? En el sentido que hablábamos antes, que son sistemas ancestrales, los que hay mucho conocimiento local, pero que tienden a perderse. Y yo creo que la ciencia nos puede servir para volver a planteárnoslos como sistemas de futuro no solo desde el punto de vista de conservación de la diversidad, sino también desde el punto de vista humano, ¿no? De conservación de tradiciones y de actividades económicas. Estamos con Enrique de Madaria. Él es subdirector científico de Isabial, es especialista del aparato digestivo e investigador de enfermedades del páncreas. Vamos a ir al grano. ¿Qué es la insuficiencia pancreática exocrina y por qué debería de importarme? Pues mira, la gente que tiene problemas de páncreas, pues el páncreas va perdiendo su función. Y nos preguntamos, ¿cuáles son las funciones del páncreas? Pues una es producir la insulina, que si eso se estropea tenemos una diabetes,
que es un rollo que yo no toco, que lo tocan los endocrinos, yo soy especialista en digestivo, como bien has dicho, y luego el páncreas también produce un líquido para hacer la digestión. Entonces, las enfermedades que van dañando el páncreas pueden hacer que cada vez produzcamos menos fluido pancreático y eso hace que no podamos digerir bien la comida. Entonces eso se llama insuficiencia pancreática exocrina, que eso en cristiano es que no puedes digerir bien la comida, entonces la pierdes en la caca, la pierdes en las heces porque no la has podido absorber porque el páncreas no la ha digerido. Vamos, que no podemos absorber todos esos alimentos con los que no nos llegan nutrientes al cuerpo. Exacto, entonces los pacientes que tienen daño del páncreas, normalmente es un daño crónico, un daño agudo muy grande, pues comen, por ejemplo, grasas, no las pueden absorber y pierden peso y pierden nutrientes, pierden vitaminas, tienen problemas de nutrición y eso es algo que hay que tratar. Vamos, que si el páncreas no hace su función, nos quedamos como sin gasolina. Exacto. Y ahora me gustaría que me hablaras sobre el proyecto Water Lady. ¿En qué consiste? Vale, pues para la insuficiencia pancreática exocrina, para cuando el páncreas no funciona y no podemos digerir los alimentos, hay un tratamiento muy fácil y muy sencillo, pero el problema que tenemos actualmente es que no hay buenos métodos diagnósticos, no hay una buena prueba que te diga qué pacientes con enfermedades de páncreas tienen este problema y cuáles no, cuáles digieren mal o cuáles digieren bien. Y eso es necesario porque los tratamientos para la sanidad son caros y suponen para el paciente tomar una medicación durante toda su vida, entonces necesitamos saber qué pacientes tienen este problema y cuáles no. Entonces, hay dos formas de hacerlo actualmente. Una que es tan difícil de hacer que nadie la hace, que es ver cuánta grasa comes, ver cuánta grasa tiras por las heces, midiendo cada día la cantidad de grasa y luego restando lo que comes, un follón que es imposible de hacer. Media hora haciendo cálculos. Media hora, no, media hora haciendo cálculos, pero te tiras como una semana haciendo la prueba y eso es inviable, o sea, eso no se puede hacer en los hospitales. Nosotros lo hacemos en el contexto de investigación, pero no se puede hacer en el día a día. Y luego hay una prueba muy sencilla, que se llama elastasa fecal, que es medir una cosita que hay en la caca, que si está muy baja, pues tienes más posibilidades de tener este problema, pero es muy poco exacta, de forma que hay veces que estamos tratando a gente que tiene esta prueba anormal y en realidad es falso y estás dando toda la vida a un paciente un tratamiento que no necesita. Necesitamos nuevas formas de diagnosticar estos problemas nutricionales por enfermedades del páncreas. Y este proyecto consistiría en eso, en una nueva forma. Exacto, el proyecto Water Lady, en el que es un proyecto que está financiado por la Comunidad Valenciana con un proyecto muy fuerte de más de $500.000 de euros que se llama Prometeo. Este proyecto lo que quiere es buscar nuevas formas que no se conocen aún, o sea, cambiar totalmente la forma en la que se diagnostica este problema de no poder absorber la comida por enfermedades del páncreas, la insuficiencia pancreática exocrina. Y todo esto que nos estás contando, ¿qué supone para el final, que es el paciente? ¿Qué soluciones le proporcionaría o qué le facilitaría? Pues mira, te explico un poquito de qué va el proyecto. Viene un paciente, hacemos la prueba esta que os decía tan compleja que requiere una semana de medir la grasa que come, la grasa que pierde en las heces y calculas si el páncreas va bien o mal, porque si va mal hay mucha grasa en heces de la que comemos porque no la pueden digerir. Entonces, con eso los clasificamos como que tienen este problema de digestión o no. Y luego tomamos del paciente muestras biológicas porque aún no sabemos dónde estará la clave. Entonces tomamos muestras de heces, de orina, de sangre y de saliva. Y le damos a los químicos de la Universidad de Alicante, le damos esas muestras y le decimos, buscad en estos pacientes que tienen el problema, que no digieren bien, comparados con los que sí digieren bien, encontrar nuevas formas de detectar a estos pacientes. Entonces, como tenemos una prueba que es muy buena pero muy compleja de hacer, que nos dice quién la tiene y quién no, pues ellos tienen una guía y buscan nuevos compuestos en todos esos materiales biológicos. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? ¿Cuál es nuestro sueño? Que en el futuro venga un paciente, dé una muestra de saliva, de heces, de orina o de sangre, o sea, abrimos todas las posibilidades, hagamos una prueba sencilla, una prueba barata, una prueba precisa y digamos,
usted tiene que tomar medicación porque no le va bien el páncreas y no digiere bien la comida, o usted no lo tiene. ¿Qué va a suponer para el paciente? Comodidad, pero sobre todo más certeza, porque como te decía, ahora estamos dando medicación toda la vida y que son un montón de pastillas, que los pacientes no lo viven bien esto de tomar muchas pastillas y les hace sentir más enfermos. Hay una serie de juicios que nosotros a veces los médicos no vemos, pero lo que les estamos poniendo es una etiqueta que a lo mejor es falsa y exponiendo un fármaco que a lo mejor no necesitan y haciendo un gasto que a lo mejor se podría ahorrar el Estado español. Entonces, lo que queremos es precisión y que sea una prueba sencilla. Y esto revolucionaría el manejo de estos pacientes que muchas veces no reciben este tratamiento que necesitan porque no hay pruebas buenas o lo reciben de más. Entonces creemos pues, que es algo que había que invertir mucho esfuerzo y nadie investiga en esto. ¿Por qué es tan difícil hacer estas pruebas que nos dicen quién lo tiene y quién no, que echan para atrás a muchos investigadores? Vienes del mundo de la medicina, siempre al lado de los pacientes, pero ¿qué te llevó a investigar? Pues cuando yo era pequeñito, mi abuelo era médico de digestivo y me contaba historias de historia de la medicina, cómo Pasteur hizo la vacuna de la rabia, cómo se descubrieron los virus, cosas que me fascinaban. Entonces yo desde pequeñito quería ser médico y esas historias de grandes descubrimientos científicos, pues cuando empecé medicina también me atraía la investigación. Entonces yo ya en la carrera quería hacer investigación y yo cogí digestivo en Alicante porque era un servicio que, a pesar de estar en Alicante en el año 2000, que había muy poca investigación en esa época, pues se investigaba y yo lo cogí ahí porque me gustaba digestivo y quería investigar. O sea que yo ya vine queriendo investigar y luego investigar es apasionante y te abre las puertas a experiencias increíbles como pues descubrir algo, ayudar a la gente, innovar y luego pues conoces muchísima gente. Nosotros tenemos una trayectoria internacional muy marcada, tenemos colaboradores en todo el mundo, acabamos de terminar un ensayo clínico que es el ensayo clínico más grande y en cuanto a número de pacientes y número de centros y de países que se ha hecho hasta ahora en pancreatitis aguda, un ensayo aleatorizado, me refiero. O sea, es algo que, exige un esfuerzo extra que a veces tienes que usar tu tiempo libre porque muchas veces no se reconoce en el tiempo de un médico que necesita ver pacientes, es su trabajo principal, pero conforme vas avanzando y pues te da experiencias increíbles. Y luego también puede ser muy enriquecedor porque luego ver ese trabajo que has hecho de investigación, el poder luego aplicar a tus propios pacientes, yo creo que también... Sí, no es el tema de esta charla, pero nosotros hicimos un ensayo clínico en pancreatitis que demostrábamos cuántos goteros había que dar a los pacientes, cuántos fluidos intravenosos, los goteros que vemos cuando alguien está ingresado, y demostramos que había una pauta de dar esto que era mejor y eso cambió la forma de tratar a estos pacientes en todo el mundo y están ahora está en los libros de medicina, nuestro estudio que cambió eso. Entonces, eso es un motivo de orgullo increíble y nos da muchísima energía para seguir haciendo algo que es muy complejo. Pedir un proyecto Prometeo como este nos llevó meses de preparación, la incertidumbre de si te lo van a dar y la verdad es que nos encanta. Enrique, ahora imagínate que nos están viendo estudiantes de medicina, esos nuevos médicos que están empezando, que están planteándose muchas cosas. ¿Tú qué les dirías o qué les recomendarías para poder dedicarse a la investigación? Pues a los estudiantes de medicina o a cualquier disciplina científica les diría lo mismo, serás mejor profesional si investigas. ¿Por qué? Por ejemplo, yo me dedico a ver pacientes con enfermedades del páncreas. Cuando tú investigas, tienes un conocimiento muy detallado de todo porque lo necesitas, porque necesitas hacer un esfuerzo extra en entender todo desde la raíz. Entonces, cuando tú investigas, mi opinión es que eres mejor profesional. Entonces les diría, si queréis ser profesionales muy buenos y queréis tener experiencias muy gratas y sensación de crecimiento a lo largo de toda vuestra carrera, tenéis que investigar. En la entrevista nos has hablado sobre la colaboración entre distintas disciplinas. ¿Cómo sería esto de importante? Pues es un tema que en Waterlady es muy marcado las diferentes profesiones que nos hemos juntado para tratar de resolver esto, porque tenemos
digestivos y cirujanos que reclutan pacientes, y de hecho se va a unir ahora el Hospital Clínico de Valencia para ayudarnos a reclutar pacientes. Hemos tenido varias reuniones y o sea, digestivos, cirujanos, tenemos químicos, como decíamos, que son químicos, que se dedican no a la salud, sino a la química. Tenemos nutricionistas, uno en cada hospital, para poder decir a los pacientes lo que tienen que comer para hacer la prueba esta tan compleja que te decía. Tenemos especialistas en laboratorio analítico, que nos ayudan a obtener las muestras, que nos ayudan a interpretar todo. Entonces, hay muchos profesionales, endocrinos también, muchos profesionales que estamos colaborando con un objetivo común, que es responder a esta pregunta que nos parece esencial dentro de este campo de las enfermedades del páncreas, de cómo detectar a estos pacientes que tienen problemas en su digestión. Es imprescindible el trabajo en equipo en todas estas investigaciones. En todas. Yo creo que en cualquier investigación, desde la física hasta el clima, hasta lo que sea, el juntar diferentes profesiones que saben de aspectos diferentes de un mismo tema es algo que puede mejorar tus posibilidades de éxito. Diagnosticar, prevenir, eso es curar. Y no solamente pasa en las consultas, también pasa en el mar. Porque hasta los peces necesitan medicinas. Y hoy vamos a hablar con María del Mar Ortega Villaizán, que trabaja con antivirales para peces. Y hoy nos va a contar su proyecto. María del Mar, esto suena un poco a ciencia de película. Antivirales, pero no para humanos, sino para peces. Necesito que me lo cuentes como si estuviera en primero de primaria. El porqué de los antivirales y para peces, el motivo es porque los peces también enferman, están muy hacinados, entonces cogen enfermedades más fácilmente y también necesitan tratamientos. Entonces nosotros desarrollamos, buscamos extractos naturales, extractos de plantas que puedan disminuir los efectos causados por una enfermedad por virus. En concreto, la especie objeto de este proyecto es la lubina y el virus es el nodavirus, que causa estragos en la acuicultura de lubina. Sería algo así como darle un jarabe de productos naturales a los peces, ¿no? Una medicina entre comillas. Sí, exacto. Es un aditivo que se añade al pienso y vía pienso se le administra a los peces y estos sufren menos la infección. Aproximadamente conseguimos bajar la infección en un 20%. Está bastante bien, porque cuando reduces, decimos un 20%, parece que sea poco, pero es que realmente en esas situaciones es una gran cantidad de peces. Sí puede significar o perder prácticamente la totalidad de la producción o ganar parte, sí, exacto. ¿Podrías contarnos qué impacto tiene esto un poco para el medio ambiente y para la industria? Para el medio ambiente, al usar extractos naturales, no estamos añadiendo nada nocivo para el medio ambiente. Por lo tanto, es un tratamiento natural, sostenible. Al ir vía pienso, no afectamos a las lubinas, no tenemos que sacarlas e inyectarlas para darles el tratamiento, va vía el pienso. Y para la industria, al disminuir las pérdidas en producción causadas por las enfermedades por virus, disminuimos, por lo tanto, las pérdidas económicas. O sea que estamos directamente, le ponemos ese producto en el alimento del pez, no hay que extraerlo, no hay que sacarlo, directamente se lo damos y evitamos que ese 20% enferme. Exacto. Enferme y muera. Exacto, enferme y muera. Cuando empezaste en ciencia, ¿te imaginabas que terminarías estudiando la salud de las lubinas? Yo me licencié en biología, todavía era licenciatura, y tenía claro cuando terminé que quería trabajar en acuicultura. Fui trabajando en distintas áreas de acuicultura, primero fue genética de poblaciones y a continuación pasé a trabajar en inmunología y virología de peces. Al trabajar en este campo, la aplicación va directamente a la salud y la parte positiva de esta investigación es que es muy transferente, o sea, se puede aplicar a la industria rápidamente, lo cual es muy gratificante para nosotros también. Porque se ve el resultado también y entonces es muy gratificante para el que lo ha hecho poder ver los resultados.
Todavía trabajamos con formulaciones que no están en el mercado, pero nuestro objetivo final es llevarlo al mercado y poder que se empiece a disfrutar por parte de los acuicultores. Y un poco el recorrido que estabas comentando, ¿no? Nos lleva un camino, como tú dices, de la parte de la comercialización. ¿Piensas que esto podría llevar a piscifactorías 100% sostenibles? El objetivo nuestro es aportar una solución antiviral sostenible y por lo tanto sí, nuestra contribución ayudaría a que termináramos en una acuicultura lo más sostenible posible. ¿Y qué impacto tiene esto para el medio ambiente y la industria? Sí, estas soluciones antivirales permiten reducir las pérdidas causadas por virus, que a nivel de producción genera grandes pérdidas económicas. Esto no solo repercute a nivel monetario, sino que también puede repercutir a nivel humano. Todas las personas que trabajan en las piscifactorías pueden llegar a perder sus puestos de trabajo por una infección por un virus, si cierra la piscifactoría. ¿Podrías decir que esto podría ocurrir en breve o en X años? Bueno, lo que es la aplicación de nuestras soluciones antivirales sí que puede aplicarse en breve. Ahora, de ahí a llegar a una solución 100% sostenible, no solo depende de un desarrollo de un antiviral, sino de la mejora de lo que es en el sistema de cultivo, de los alimentos también. Pero el objetivo final, a lo mejor no en 10 años, pero sí que espero en un futuro cercano se llegue a una producción sostenible, más que nada porque dependemos del medio marino para sobrevivir. Sí. Pues nada, muchísimas gracias. La verdad es que me ha encantado. Ciencia que cuida de nuestra salud, pero de la nuestra, de los peces, de los océanos, y al final, como es un ciclo, todo se cierra y nos cuidamos entre todos. Muy bien, sí, a mí me ha encantado también la entrevista. Y si os parece potente proteger la salud de los peces, imaginaros si pudiéramos proteger y hasta reparar las células. Vamos al laboratorio de alguien que está intentando justo eso. Ángela, lo tuyo es un tema bastante complejo porque cuando hablamos de enfermedades degenerativas hablamos de un problema enorme. Cuéntanos por qué es tan difícil de curarlo. Bueno, porque las enfermedades degenerativas, como podemos entender por esa misma palabra, es algo que ocurre en respuesta a un proceso, pues fíjate, un proceso natural que va acompañando al envejecimiento. De hecho, la degeneración es una parte fundamental del envejecimiento. Y eso ocurre porque los sistemas empiezan a funcionar un poco peor. Cuando todo está bien controlado, le llamamos homeostasis. Cuando se pierde esa homeostasis por una serie de problemas, bien una enfermedad aguda o bien una enfermedad crónica, y particularmente con la edad, pues todo se va deteriorando un poco. Las cosas funcionan un poco peor y por eso degeneran. Y como es un proceso bastante global, cuesta mucho repararlo. Entonces, cuando llega ese problema, ¿qué pasa? ¿Como que el cerebro vuelve a ponerse desde cero y se reactiva? Bueno, vamos a ver, el proceso degenerativo no solo aplica al cerebro, aplica a todos los órganos de nuestro cuerpo y de hecho nosotros trabajamos no solo en el cerebro, sino en más sistemas. Lo que pasa es que hay una cosa muy curiosa, que al principio es muy contraintuitiva, y es que, fíjate, hace muchísimos años encontramos que en las enfermedades del adulto muchas veces se produce una reactivación de programas genéticos que ocurrían en el embrión. ¿Y esto por qué es? Pues forma parte de ese proceso de mal funcionamiento. Si los genes los tratásemos como si fueran interruptores, pueden estar encendidos o apagados. Cada órgano, cuando funciona bien, tiene un número de genes funcionando, encendidos, y otros apagados. Cuando el proceso ya no está muy bien controlado, se empiezan a encender genes que no deberían de estar encendidos. Y algunos de ellos son los del embrión. Y toda esta información que nos acabas de contar, ¿cómo puede ayudarnos con las enfermedades degenerativas? Pues mira, cuando nosotros entendemos cómo funcionan esos genes durante el desarrollo embrionario, que es cuando funcionan bien y son beneficiosos, estamos entendiendo los mecanismos íntimos de su funcionamiento. Por lo tanto, aunque se activen de forma aberrante, de forma patológica en otro contexto, en el adulto, si sabemos bien cómo están funcionando, podremos entender mejor cómo podemos atacarlo.
Esto es ciencia de superpoderes, es como reprogramar esas células. ¿Y qué futuro ves? ¿Estamos más cerca de encontrar algún tipo de solución? Efectivamente se trata de reprogramar, pero es que ese mismo proceso de reactivación de programas embrionarios en las enfermedades es una reprogramación ya. Lo que ocurre es que las células se desdiferencian, dejan de ser una célula, por ejemplo, del cerebro o una célula del riñón para convertirse en algo muy parecido a los progenitores que hay en el embrión. Pero ahora nosotros podríamos contrarreprogramar. Entonces, si entendemos cómo es el proceso de reprogramación, podemos revertirlo. Y eso es lo que ya hemos hecho en algunos contextos, por ejemplo, en la degeneración de órganos como el riñón por la fibrosis renal. Pero lo interesante es que ahora queremos aplicar todos estos conceptos a enfermedades como, por ejemplo, el Alzheimer o a enfermedades como el cáncer, que no solamente tenemos que ocuparnos del tumor primario, del primer cáncer que aparece, sino justamente también de la diseminación del cáncer para formar las metástasis, que, como sabes, pues son esos tumores secundarios que aparecen en otros órganos. Y Ángela, esto forma parte de un proyecto mucho más grande. ¿Nos puedes contar un poco sobre esa gente que participa también en el proyecto? Naturalmente, el proyecto es un proyecto que tiene varios grupos de investigación que están liderados por Berta Sánchez Laorden y por José Vicente Sánchez Mut, y el otro lo lidero yo. Entonces, entre los tres estamos justamente atacando esos distintos problemas que te decía, tanto la degeneración de órganos como la enfermedad de Alzheimer, como las metástasis cerebrales, que son muy interesantes porque son distintas de las metástasis que aparecen en otros órganos. ¿Por qué? Porque el entorno, el ambiente del cerebro es muy diferente y es más difícil de llegar, es más difícil de tratar, y por eso las metástasis cerebrales siempre han sido un problema pues quizás un poquito mayor que otro tipo de metástasis. Entonces, en este proyecto estamos en ello, y como decía, también en la enfermedad de Alzheimer, vista desde una perspectiva muy novedosa. Esto, para asentarlo a la persona de a pie, un poco a ellos, un poco qué les llegaría, o en el futuro les llegaría un diagnóstico directo desde el hospital o algo más. Bueno, digamos que estamos empezando a entender, o queremos entender Primero. la biología de estos procesos, de cómo se produce la enfermedad de Alzheimer desde un punto de vista global. Exacto. Y como te decía, pues un poco como pérdida de ese control que existe cuando los órganos funcionan bien, como esa plasticidad celular, que significa que las células pueden cambiar para responder a estímulos tanto internos como externos, y en eso es en lo que estamos, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros intentamos, que aprendamos muchísimo más de la biología del sistema, tanto del cerebro en el caso del Alzheimer como en el caso de la metástasis cerebral, como la degeneración de otros órganos, como te comentaba antes en la fibrosis. Y lo que hemos encontrado es que hay procesos generales, como universales, que aprendiendo de uno y de otro podemos poner junto y ayudar a entender mejor las enfermedades. Ahora, al menos a mí, me ha quedado ya mucho más claro. Tú, que eres un referente en este campo, cuéntame un poco cómo empezó todo, cómo te llevó un poco a reprogramar así, de una forma dicha, las células. Pues mira, todo empezó hace ya muchísimo tiempo, porque yo llevo en laboratorio décadas, ¿eh? Entonces, lo que pasó fundamentalmente es que encontramos un programa genético que en los embriones hace que células inmóviles se conviertan en células móviles, es decir, que puedan viajar en el embrión para poblar distintas estructuras y hacer distintos órganos, porque muchas de las células no nacen en el lugar en el que se quedan, sino que tienen que cumplir su función muy lejos, ¿no? Entonces, cuando encontramos ese programa y los mecanismos que lo regían, nos dimos cuenta que cuando el cáncer disemina, pues hace algo muy parecido. Entonces fuimos a buscar si en el cáncer aparecía algo de esto, y fue cuando encontramos la reactivación de los genes embrionarios. Y después lo que hemos hecho ha sido ampliarlo a otras patologías y ampliarlo a otros conceptos, como por ejemplo las enfermedades neurodegenerativas dentro del contexto de este proyecto, o las metástasis cerebrales. ¿Qué le dirías a un estudiante que se está planteando a lo mejor dedicarse a la ciencia, pero que piensa que ese esfuerzo de decirles tantos noes antes de llegar a una posibilidad de un sí, le resulte tan complejo? O sea, ¿cómo le animarías a que realmente debe de ser su camino? Bueno, yo creo que es fácil, porque la ciencia es descubrimiento. Y fíjate que los científicos tenemos el privilegio de encontrar cosas y de ver cosas que nadie nunca ha visto antes. Eso, en fin, te puedo decir que es muy gratificante. Naturalmente eso es algo muy interesante y gratificante, como digo, y por lo tanto requiere su esfuerzo. Pero mira, es una profesión que tiene, aparte de lo que se dice siempre de las complicaciones, tiene muchas recompensas, porque también te da mucha libertad.
Y en muchos casos, cuando consigues financiación para un proyecto que has pensado, tienes muchísimos grados de libertad. Y en algunas ocasiones el límite está en tu imaginación. Es maravilloso eso de poder ser pionero en muchas investigaciones, que es lo que estás diciendo, que a veces pues, te da ese subidón en ese momento puntual, Sí, que claro, es lo que te permite ¿por qué no seguir decirlo? adelante. Claro. Porque además, fíjate una cosa, en ciencia, o sea, nosotros trabajamos todos para entender mejor nuestro mundo y para entendernos mejor a nosotros mismos, ¿no? Y es verdad que se encuentran cosas que no se han descrito antes, porque además nuestra misión es, por supuesto, publicarlo, difundirlo y que llegue a la sociedad, ¿vale? Sí. Esto está claro. Pero es que fíjate que, como digo, esto... ves algo que no había visto antes nunca, porque de hecho, si ya está publicado, ya no es nuevo y ya no se puede publicar. Bueno, muchas gracias, Ángela, por mirar dentro de nuestro cuerpo y enseñarnos que la ciencia también sabe reparar. Muchas gracias. A ti. Hoy hemos visto que la ciencia no está en un sitio, está en todas partes. Está en los genes que reparan nuestras células, en los peces que criamos, en cómo cuidamos la Tierra y en la reparación por simulación virtual de nuestro cuerpo. Esto es Nuestra Ciencia Talks.